Queridos hermanos, seguimos compartiendo con ustedes estas charlas, estos encuentros que le hemos llamado Tras las huellas de Jesús. Y hoy nos abocamos a comentar esto de la experiencia religiosa de Jesús. Parece paradójico, pero Jesús fue el iniciador de un movimiento religioso muy importante que nosotros llamamos cristianismo, y sin embargo poco, aún con los últimos estudios históricos, se ha escrito, hablado, comentado acerca de su experiencia religiosa, como pensando que Jesús, por ser el Hijo de Dios, ya desde niño tenía plena conciencia de su filiación, es decir, que Dios era su Padre y que por eso no podía experimentar procesalmente a Dios o la presencia de Dios. Pero esto no es así, sino que justamente Jesús, por ser hombre, tuvo una fe, una experiencia religiosa situada, es decir, de manera procesal, de acuerdo a su edad, a su madurez psíquica, al contexto de la familia, de su cultura y por supuesto de la religión de su pueblo. No olvidarnos que Jesús era judío y era parte del pueblo de Israel. Entonces es pertinente hablar de la experiencia religiosa de Jesús y es lo que vamos a comentar ahora. Quisiera señalar como tres momentos, tres etapas. Una primera etapa lo sitúa Jesús en su contexto familiar. Cómo vivían la fe, la experiencia religiosa las familias de Nazaret en tiempos de Jesús. La familia lo era todo, en la familia se aprendía todo, también a experimentar la presencia de Dios. Esa fe, que era una fe simple, conservadora, estaba centrada principalmente en la Torá, es decir, en la palabra, en la ley, ¿no? En la ley de Dios, y en las reuniones de los días sábados, que era el día en que el pueblo de Israel descansaba y lo consagraba a Dios. Jesús desde niño aprendió a rezar esa famosa oración que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4-5, llamada la Shema Israel, es decir, escucha Israel, ¿no? Esta oración dice así: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración se grabó de tal manera en el corazón de Jesús, ya desde niño, desde pequeño, que cuando un escriba se acerca para preguntarle cuál era el mandamiento más importante, podemos verlo en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, versículos 29 y 30, Jesús les responde con esta oración. El mandamiento más importante es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Esta oración estaba grabada en el corazón de Jesús y como buen judío la rezaba a la mañana, al levantarse, y a la noche, al acostarse. Jesús en Nazaret, a pesar de que, como hemos dicho, era un pueblo muy pequeño, tenían plena conciencia de pertenecer al pueblo judío, al pueblo de Israel. Por eso este signo, el de la circuncisión, a todo varón se lo circuncidaba como una forma de testimoniar que pertenecía al pueblo de Israel. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11, nos dice: 8 días después, se refiere al nacimiento de Jesús, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús. Es decir, Jesús, como todo niño judío, fue circuncidado y de esta manera empezó a formar parte del pueblo de Israel. Es decir, como síntesis podemos decir que toda persona, todo niño, desde pequeño en su familia aprendía a experimentar a Dios a través de la Torá y de las reuniones, de los sábados,
en la sinagoga. Allí, principalmente los varones, se acercaban a rezar, a escuchar algún pasaje del Pentateuco, de los libros proféticos, cantaban posiblemente los salmos, y un miembro de la comunidad explicaba las Escrituras. Esto es lo que Jesús hizo, acuérdense en el capítulo 4, narrado en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, cuando vuelve a Nazaret y toma el texto, el pasaje del profeta Isaías y se lo aplica a sí mismo. Lo podía hacer libremente cualquier varón mayor de edad. ¿Y qué es lo que hizo Jesús cuando regresó a Nazaret después de su derrotero por la Galilea? La segunda etapa de esta experiencia religiosa de Jesús está desde su infancia hasta cuando aparece ya en su etapa madura junto al Bautista en el desierto de Judea. Los evangelios no nos dicen nada de esta etapa de la vida de Jesús, y no es que queramos llenar esta etapa de su vida con afirmaciones fantasiosas, pero también sería improcedente pensar que todo este tiempo, la preadolescencia, la juventud de Jesús y buena parte de su etapa de maduración, no haya tenido ninguna experiencia religiosa. Jesús, que nació en una familia creyente y aprendió allí a amar a Dios, seguramente habrá tenido distintas experiencias de búsqueda de Dios, ¿no? Fue madurando esta búsqueda de Dios, y qué es lo que lo llevó, y ahí entramos en la tercera etapa, hasta el Bautista, hasta Juan el Bautista. Los evangelios nos dicen, Mateo capítulo 3, versículos 2, nos dice que Jesús fue al desierto para hacerse bautizar por Juan, porque allí, junto con Juan, compartían la idea de la inminente venida del reino de Dios y la necesidad que el pueblo de Israel tenía de convertirse para poder recibir al Mesías. Por eso, en ese capítulo 3, versículo 2 del Evangelio de Mateo, se dice que Juan le decía a la multitud: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. También en Lucas capítulo 3, versículo de 7 y 8, Juan decía a los que venían a hacerse bautizar por él: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan frutos de una sincera conversión y no piensen: tenemos como padre a Abraham. Allí, en el desierto de Judá, también Jesús fue bautizado por Juan. Todo el pueblo se hacía bautizar y también fue bautizado Jesús. Mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Lucas 3, versículos 21 y 22. Aquí, en el bautismo, Jesús podemos decir que experimentó quizás como nunca la presencia de Dios. Fue una experiencia mística que lo tocó en toda su integralidad afectiva, psíquica, transformó en algún sentido su vida. Aquí Jesús toma plena conciencia de que es el Hijo de Dios y que Dios es su Padre, y al mismo tiempo sentirse poseído por el Espíritu Santo. Por eso estos dos polos de la conciencia mesiánica de Jesús, ¿no? La experiencia de Dios como Padre y de sentirse poseedor del Espíritu Santo, es lo que llevará a Jesús a abandonar al Bautista y comenzar su propio proyecto de vida, su propio proyecto mesiánico, que él llamará el reino de Dios. Por eso cuando el Bautista
le manda a preguntar a Jesús si tenían que esperar, si él era el Mesías o tenían que esperar a otro. Jesús le dirá: vayan a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan, la buena noticia es anunciada a los pobres. Lucas 7, versículos 18 y 22. A partir entonces del bautismo y de esta experiencia profunda de encuentro con Dios, como digo, a ese Dios que Jesús va a experimentar como Padre y de sentirse poseído por el Espíritu Santo, y de ese Dios que llega a través de su propia actuación, Jesús irá forjando esto que llamó el reino de Dios, es decir, la presencia de Dios actuando en la historia, actuando y transformando el mundo. Estos tres rasgos van a formar lo que llamamos la espiritualidad de Jesús, la conciencia de filiación, Dios Padre, la conciencia de de estar poseído por el Espíritu Santo y de la llegada del reino de Dios. El próximo encuentro, cuando hablemos de la espiritualidad de Jesús, vamos a ahondar en estos aspectos. Recuerden entonces, Jesús como hombre también tuvo una experiencia de Dios que fue por etapas, fue procesal, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su familia, a la historia de su pueblo, a la cultura. Fue un buscador de Dios, siempre estuvo buscando a Dios. Y a partir del bautismo, cuando toma plena conciencia de su filiación, allí comienza su ministerio público y propiamente lo que llamamos el reino de Dios, la actuación de Dios en la historia. Como digo, el próximo encuentro vamos a ahondar sobre estos aspectos. Que Diosito los bendiga, que esta humilde charla, este humilde comentario les ayude a seguir creciendo y madurando en la fe, y que Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, a quien amamos con todo el corazón y a quien servimos, nos llene de gozo y alegría las vidas de cada uno. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Que así sea.